Buenos días. Mi nombre es Katia Hueso, soy vocal de Tichi o Tiki, como lo queramos pronunciar. Hay distintas versiones. Y bueno, es un placer para mí presentar esta mesa de valor social, educativo y cultural del patrimonio mueble industrial hacia un proceso comprometido con la ciudadanía. Se da la circunstancia de que yo me dedico también a investigar en educación, no solo en patrimonio industrial, con lo cual me encuentro muy a gusto y encantada de poder estar aquí hoy. Antes de presentar a los distintos participantes, voy a hacer una nota de servicio, voy a hacer circular una lista donde aparecen 3 restaurantes y la lista de todos ustedes, de todos los participantes de este congreso, por si quieren apuntarse a alguno de esos 3 restaurantes para comer hoy y así podamos hacer la reserva. Ahora, en cuanto empiece, pues voy a pasar un papel y así también los que están presentando saben que es ese papel secreto que va por ahí circulando, ¿no? Sí. Bueno, en la lista salen todos los nombres y entonces uno pone al lado las siglas del restaurante o algo así. Me imagino que es así como lo podemos hacer, ¿no? Bien, y esto es un mensaje ya dirigido a los participantes. Voy a ser bastante estricta con el tiempo. De hecho, voy a poner el teléfono y cuando pasen los 15 minutos va a sonar y a lo mejor es un poco embarazoso si suena un teléfono. Y eso es una pequeña indirecta, ¿no? De todas maneras, avisaré cuando queden 5 minutos para que ya sepan, bueno, pues que tienen que ir acercándose a las conclusiones. No sé cómo se ha hecho en las otras mesas con las preguntas. No sé si ha habido preguntas al final o debate de algún tipo. Si no, tenemos el café y la comida, que son momentos también útiles para esto. Lo que tengo aquí es que cada participante tiene 15 minutos. Lo que recomendaría es usar 12 de 13 y así pues ir haciendo de transición entre uno y otro. Así que sin más dilación, quiero presentar la primera comunicación, una experiencia educativa en torno al patrimonio industrial mueble en Málaga y reflexiones sobre la idoneidad de su uso como monumento urbano, de Francisco José Rodríguez Marín e Inmaculada Vicente Hernández de la Universidad de Málaga. Muchas gracias. Adelante. Buenos días, soy Inmaculada. Antes de nada, presentarme, soy profesora y soy profesora en un centro de educación permanente. Educación permanente, no sé si algunos estáis contextualizados y sabéis en qué consiste, está realmente dirigido a personas adultas. Esto viene ya de hace muchísimos años, cuando en el 1800 pues, el gobierno se dio cuenta de que las personas tenían una necesidad imperante en alfabetizar. Entonces, por ahí empezó, para que la gente necesitaba aprender a leer y a escribir, y de ahí ha ido en el tiempo deviniendo a lo que ahora se contextualiza como centros educativos donde la enseñanza está dirigida a personas que quieren no solo alfabetización, sino otra serie de contextos, como por ejemplo asignaturas dirigidas, como en este caso la que yo llevaba, que es la de Patrimonio Cultural Andaluz. Partiendo de ahí y teniendo en cuenta en lo que nos estamos ahora mismo centrando, resulta que en muchas ocasiones ese precisamente interés en la conservación del patrimonio industrial de nuestros gestores políticos muchas veces no es el más correcto, no es el más adecuado. Entonces, surgió desde nosotros, tanto mi compañero Francisco como yo, pertenecemos a un equipo de investigación en la Universidad de Málaga que está contextualizado en lo que es la metodología STEM. La metodología STEM se centra en S de Science, T de Technology, E de Engineering, A de Art, de Artística, y M de Matemáticas. Entonces, como nosotros estábamos precisamente interesados en llevar un elemento a investigar en centros educativos y compartiéndolo desde lo que es nuestro proyecto, empezamos a darnos cuenta que ese patrimonio industrial muchas veces no está bien conservado, no está dando esa utilidad que podría ser, y no solo eso, sino que a lo mejor ni llegaba a ser conocido. Eso se trasladó como idea a nuestra clase, a lo que son mis alumnos que tenían pues, lo que son nuestras edades, y que son ciudadanos de Málaga, que se pasean por Málaga todos los días, que veían esos elementos urbanos que ahora luego vamos a ir viendo, y se les propuso, vamos a ver de dónde vienen, qué son, cuál es su historia, y todo vino a raíz de una intervención que realizamos
en la universidad en la que desarrolla sus funciones Francisco. Fuimos invitados, se acercaron todo el equipo de alumnado, nos presentó en esa primera ponencia pues, la historia de lo que era el patrimonio industrial. Además, no solo eso, sino que se intentó hacer cercano a lo que era el alumnado, no como algo descontextualizado, sino que a lo mejor ellos puede que hasta incluso lo hubieran vivido. De hecho, en el momento en que fueron presentándose esa historia y hablando, se dieron cuenta de que a lo mejor sus padres habían estado trabajando en fábricas de allí de Málaga o incluso tenían gente que eran amistades, que bueno, que conocían de lo que estábamos hablando, pero no se les había ocurrido ir más allá. Estaban bastante sorprendidos. Todo eso llevó a la conclusión de que hay cosas que se pueden mejorar. Y en ese contexto de estudio se les presentó la idea de conocer una serie de elementos urbanos que ya luego mi compañero fue el que contextualizó y explicó mucho mejor. Muchas gracias, Inmaculada. Y yo voy a retomar recordando pues, las especiales circunstancias que tuvo la ciudad de Málaga. Desde luego, este alumnado, cosa que comparte con una gran parte de la ciudadanía malagueña, desconocen la potencia que tuvo el desarrollo industrial en Málaga, donde, por si nos atenemos únicamente a elementos cuantitativos, fue la segunda ciudad más industrializada de toda Málaga, justo después de Barcelona, pero en algunos sectores, como es por ejemplo el caso de las azucareras, de la industria agroalimentaria, pues llegaron a estar claramente a la cabeza estando en los primeros. Sin embargo, esta realidad física que les estoy mostrando en esta fotografía retrospectiva, pues no se corresponde con la realidad que tiene la ciudad de Málaga. Tiene, obviamente, un pasado industrial importante, una actividad comercial muy importante en el ámbito del puerto a través del cual se exportaba, pero después las circunstancias cambiaron, sobre todo a finales del siglo XIX, cuando llegaron algunos problemas, como por ejemplo es el caso de la filosera que acabó con las grandes plantaciones de uva para vino y para pasa, como fue también la competencia de la remolacha en la fabricación de azúcar. Teníamos en Málaga ciudad 6 fábricas como esta y por la provincia teníamos otras tantas, pero la industria no es que acabase totalmente. De hecho, a comienzos del siglo XX incluso se reactivó, pero lo que está claro es que después de la Guerra Civil vino a sustituirla una nueva industria, que era la industria del turismo, que es precisamente la que tenemos en la actualidad. ¿Qué ocurre? Que si nos dejamos guiar por los elementos materiales que nos han quedado, la percepción de los malagueños, muchos están convencidos que Málaga siempre fue una ciudad turística y eso del pasado industrial es algo que realmente no existía. Esta era, por tanto, la circunstancia en la que, a la cual pertenecían el alumnado, que, con todo el respeto, no han servido, entre comillas, de conejillos de India, porque se daba la circunstancia que ninguno de ellos había tenido contacto previo con la realidad del patrimonio industrial antes de esta experiencia educativa. Bueno, pues ante esa realidad que suponía que los políticos, cuando no sabían qué hacer con el patrimonio, colocaban la maquinaria en una rotonda en mitad de unos jardines sin ningún tipo de identificación que permitiese una reinterpretación, pues bueno, vamos a ver cómo lo han percibido estos alumnos y de esa forma vamos a ver también cómo lo están percibiendo el resto de la ciudadanía y si esta modalidad es válida o no es válida, si es adecuada o no es adecuada como una fórmula para poder conservar el patrimonio industrial. Estos son los objetivos y esta es la metodología con las cuales nosotros nos pusimos en marcha para este proceso educativo. Elegimos 7 elementos. Bueno, pues Málaga, cuando como consecuencia del proceso de industrialización creció enormemente en población, necesitó también unos medios de transporte, entre ellos el tranvía. Tranvía que inicialmente fue de sangre, luego fue eléctrico. Sabemos que los primeros ejemplares estaban pintados de color amarillo porque tenemos fotografías retrospectivas que nos lo cuentan. En los años 50 se le cambió el color al color azul y blanco y después en 1961, cuando ya se terminó de implantar el sistema de los autobuses, todos absolutamente los elementos del tranvía fueron destruidos y desaparecidos. Este no, por una circunstancia. Lo utilizaron como atrezo en el rodaje de la película Lawrence de Arabia,
que se rodó en Almería, lo pidieron prestado, el ayuntamiento lo prestó, por cierto, ellos le cambiaron el color, salió en la película apenas 10 segundos como fondo en una conversación entre dos autores y ya está. Cuando devolvieron el tranvía a Málaga, los otros ya estaban destruidos, así que estos no se molestaron en destruirlo. Bueno, pues hay que recordar que la asociación Transbus fue la encargada de restaurarle, esta es la presentación de la restauración, y ahora se encuentra delante de unas oficinas que fueron de la empresa municipal de transporte, de la forma que ustedes lo ven, sin ningún tipo de placa ni elemento que permita reproducir la información que yo les acabo de dar. Eso lo cumple también esta otra maquinaria, las grúas del puerto. El puerto ha sido, de alguna forma podríamos decir, aquí comenzó todo, en la actividad comercial y después con la industrial. Entre 1928 y 1929 instalaron 6 grúas que entonces eran capaces de subir 2 elementos de 2.500 toneladas, pero lógicamente se han quedado obsoletas. Así que fueron sustituidas por una mucho más potente y de todas esas han conservado una sola, que es de los talleres Grasset de Madrid, que está puesta en una zona jardinada del puerto de Málaga, igualmente sin ningún tipo de información. Igual que esta otra máquina de vapor, que es una máquina de vapor viajera, porque los primeros servicios, por cierto, de la compañía Fibes Lille, fechada en 1923, es prima hermana de la máquina de vapor que tenemos en la sala de molino de la fábrica del Pilar, fabricada en el mismo sitio. Así que, bueno, pues de allí pasó, de Santa Fe pasó a Adra, Almería, de Almería pasó a la fábrica Hispania de Málaga, allí no llegó a funcionar y finalmente la regalaron al Colegio de Ingenieros Industriales, que la restauró y la mantiene en una de las salas. Esta fotografía está en la universidad, en la ampliación del campus. Son unas prensas hidráulicas que no están, como ustedes pueden ver, en su mejor estado, cosa que también le pedimos a los alumnos que lo determinaran. Y esta otra prensa, en lugar de ser hidráulica, es una prensa de timón con fuerza de sangre igualmente para exprimir la masa de aceituna y conseguir una mayor cantidad de mosto oleoso. La primera molienda se efectuaba en empiedros como este, procedente de una antigua almazara y que está instalada en mitad de los jardines en el puerto de La Torre. Y la última pieza pues es una taladradora manual que utilizó antaño los talleres de los autobuses de Málaga, obviamente se quedó fuera de uso y obsoleta hace muchísimo tiempo. Está instalada en una zona jardinada justo delante de los talleres sin ningún tipo de elemento identificativo. Este fue el material con el que pusimos a trabajar a nuestros alumnos. Bueno, ya llegado en este punto, ¿qué ocurrió? Pues que tal cual lo ha presentado, cuando nuestros alumnos se encuentran con esa realidad, se le hace una propuesta. Vamos a conocerlos, localízalos, intenta investigar, porque esa era nuestra metodología, contextualiza, averigua. El alumnado se quedó sorprendido. Por un lado, porque no los conocía y cruzaban todos los días por muchas de esas calles y no sabían de dónde venía, qué hacía, ni para qué habían servido. Pero no solo eso, sino que llegó ya el momento un poco de rebelión, en el que jorobas, y perdón por la palabra, esto tenemos aquí, es patrimonio, es historia, es nuestro y no lo conocemos ni le damos valor. Esto hay que cambiarlo. Entonces ya actualizaron un poco todo, contextualizaron, tengo un montón de trabajitos que decidieron presentar y empezaron a dar propuestas. ¿Qué podemos hacer para que se valorice, para que realmente no se pierda ese valor educativo y social que tiene el patrimonio industrial urbano? Y en ese contexto salieron ideas como participar en un programa de radio donde ellos expusieron sus conclusiones, sus ideas y qué podíamos hacer para que la ciudadanía malagueña conociera todo esto. O sea, que todo lo que hay no tiene indicaciones, no tiene fábrica, no tiene nada. Hablé con el policía que estaba allí y dice, sí, en el 2010 se trajo aquí, pero ya está. No tiene nada para qué sirve, de dónde es. Entonces, ¿para qué queremos que estén todas esas cosas en la calle si no se cuidan, si no se le pone una indicación, si no se le enseña a la gente? Que eso se va a perder, se va a estropear y cuando se estropee y se pierda no va a quedar nada del patrimonio industrial. Como veis, es una alumna que llevaba un poco la voz de lo que era
lo que pensaba en el aula, ¿no? Y no solo con eso, empezaron, como digo yo, todo lo que hay no tiene... Cada uno, teniendo en cuenta sus capacidades, ¿no?, y sus competencias digitales, pues algunos presentaron un estudio bastante pormenorizado a nivel digital y otros pues lo hicieron, me lo presentaron, llevaron sus conclusiones, algunos a mano, donde empezaron de manera muy pormenorizada a decir cosas, realidades que para ellos hasta ese momento era desconocido. La verdad que ha sido, por lo menos por mi parte, bastante interesante. Se llegaron a reunir, aquí se ve perfectamente cómo nos reunimos con lo que es representantes del ayuntamiento. Aquí tenemos el gestor cultural que aceptó entrevistarse con nosotros, con alguna representación de alumnos, y ellos expusieron ideas y, de hecho, él se comprometió a intentar realmente tomar en cuenta aquellas propuestas para realizar, bueno, pues cambios estructurales en todo esto. Y ahí, como veis, seguíamos con nuestra lucha de dar un poco de difusión a lo que habíamos descubierto, a que estas cosas no hay que dejarlas, hay que intentar cuidarlas, y como hemos dicho, es muy importante que ellos mismos se hayan dado cuenta, porque ellos decían, es que esto lo tienen que conocer nuestros hijos, nuestros nietos, porque en los colegios no se habla, y tenían que luchar. Entonces, esa semillita se ha sembrado y había una propuesta de continuidad en este año. Y ya, bueno, pues las conclusiones. Yo quisiera añadir que precisamente como una conclusión a la que llegaron ellos y no como una conclusión inducida, era que esta solución no era idónea ni para la conservación de las piezas, algunos han visto ustedes que estaban oxidadas, ni para fomentar su potencial didáctico y pedagógico. Conclusión, que Málaga necesita un museo dedicado a la industria y a la tecnología que actualmente no tiene. Muchas gracias por su atención. Bien, mi nombre... ¿Aquí bien? Mi nombre es Katia Hueso, vengo en doble condición de coordinadora y cofundadora del Instituto del Patrimonio y los Paisajes de la Sal y como profesora de la Universidad Pontificia Comillas del Departamento de Ingeniería Mecánica, donde compartimos a veces investigación sobre estos asuntos. En este caso, dado que el gran tema de la mesa es educación, vengo a hablar de la formación de un oficio protoindustrial, si se quiere, que es el oficio de la salicultura o salinicultura. Esto también requeriría todo un debate de qué es cada una de estas cosas. Y quería explicar cómo han resuelto en Francia la pérdida de patrimonio, mueble poquito, sobre todo inmaterial, la pérdida de patrimonio inmaterial y pérdida de infraestructuras salineras en todo el continente, en Europa, y cómo han resuelto en Francia esta pérdida a través, entre otras cosas, de la formación de salineros, la formación formal, reglada y reconocida. Presento primero los antecedentes de las salinas de Guérande, de este espacio salinero muy conocido en el mundillo de la sal, y seguro que ustedes habrán oído hablar de la sal gris, o la han visto, incluso la utilizan. Esa viene de allí. Bueno, las salinas de Guérande son las salinas más septentrionales de evaporación solar que podemos encontrar en Europa. Más al norte ya estamos hablando de otros métodos de producción de sal. Y esto es porque tiene una ubicación, como se suele decir, privilegiada, ¿no? Lo que dicen los tópicos. Está en el borde meridional de Bretaña, donde le llega todavía el calor, la luz, la insolación, suficientes para poder evaporar el agua y producir sal por evaporación solar. Ven ustedes en el mapa una zona manchada de azul claro, esas son las marismas salinas de Guérande, donde se ubican las salinas. Hay marismas también naturales que rodean a la zona de explotación. Y luego lo que ven, se ve mejor en la imagen aérea o de satélite, hay una playa muy grande, que forma, se parecería a la playa de la Concha, ¿no? Un poco en San Sebastián. Y esto es un poco parte de la controversia que les voy a explicar ahora enseguida. Es un lugar muy
apetecido y apetecible para el turismo de sol y playa. Otra playa que ven ustedes hacia el norte, que va recta hacia el norte, pues son esas dos playas, digamos, las que han iniciado la controversia en los años 70 con la idea de producir o generar turismo. Pero antes de eso, en esta zona ya se producía sal en el siglo IX. Hay documentos que en el siglo IX ya se sabe que había producción de sal. Es un lugar muy complejo desde el punto de vista territorial, paisajístico, natural, bastante grande. No sabría decir ahora mismo las hectáreas que hay de superficie de producción, pero ya se hacen ustedes una idea con los mapas. Y es un oficio que viene desde entonces, que viene de esa época y que con la presión turística pues se ha visto amenazado, ¿no? Ahora mismo lo que tenemos es un territorio tipo mosaico, muy complejo, multifuncional, donde confluyen la producción de sal, el turismo, pero también la protección del medio natural. Todos estos pequeños cuadraditos de colores son unidades de producción de sal que han ido generándose en los distintos momentos de la historia, es decir, que tenemos los del siglo IX hasta la actualidad, ¿no? Y no se ve que haya una zonificación, digamos, progresiva, sino que es pues eso, muy complejo porque es más tipo mosaico, más aprovechar los recovecos que dejaban los humedales naturales que hay ahí, que es el delta del Puligán, me parece. Aquí vemos una fotografía aérea, ahora sí, un poco en Albiés, donde vemos en algunos lugares grandes balsas, esas son grandes balsas de evaporación y concentración de salmuera, y lo que vemos en los cuadritos pequeños son balsas de cristalización. Es decir, se obliga al agua de mar a hacer un recorrido muy largo y complejo y sinuoso por todos estos humedales hasta llegar a los cristalizadores. Saber el recorrido del agua desde el pie, o sea, a pie de suelo, digamos, es complicado porque no tenemos una visión de conjunto. Esta es una de las partes más complejas del trabajo, ¿no? El ver por dónde está entrando el agua, qué secuencia de balsas recorre. En fin, esto es bastante complicado dada la configuración física del terreno. En el mapita lo que ven ustedes es una zona de marismas que se marca en rojo. Hay dos zonas de marismas donde se produce sal y bueno, hay dos grandes zonas, Guérande y Metz, que está más al norte, con Me, y las localizaciones, los núcleos de población, ¿no? Puligán, Bat-sur-Mer, Le Croisic, Aturbal. Estos son sitios que en su momento se pretendieron reactivar para el turismo de sol y playa. Como vemos aquí, ya hubo algunas iniciativas, algunas construcciones, pero lo que hubo fue mucha resistencia por parte de los pocos salineros que quedaban, que tuvieron la suerte de aliarse con los nacionalistas bretones, que también querían mantener un poco la actividad tradicional, en un caso porque era su medio de subsistencia y en el otro porque era un valor simbólico y reflejo de su tradición y su conocimiento, ¿no? Esto es un poco el aspecto que tenía cuando todavía la producción de sal funcionaba de forma regular, no existía esa amenaza sobre el horizonte de transformar esas playas en Benidorm, o no sé, a lo mejor Biarritz, pero querían transformarlo y por suerte no se hizo. Y estas son pues algunas imágenes, como decía la ponente anterior, imágenes en blanco y negro de esas que empiezan a fastidiar porque hay mucho más que imágenes en blanco y negro, ¿no? Bueno, así es como se produce ahora también. Se ha recuperado, digamos que no se ha llegado a perder. Ha estado pues en un declive francamente grande. Ha habido un momento en que parecía que ya no iba a haber salineros en activo y capaces de transmitir ese saber hacer a otras personas, pero gracias a este movimiento de resistencia, los últimos salineros, los últimos mohicanos de la sal, lograron, estaban todavía en activo, aunque ya estaban la mayoría de ellos a punto de jubilarse o a punto de marchar de allí, pero sí lograron por lo menos transmitir el saber hacer a generaciones más jóvenes, algunas personas jóvenes que tenían interés, y ya lo que se ha establecido es, a partir de esa formación informal, esa formación un poco de oficios manuales, ¿no?, que se hacía a base de la experiencia, de la relación maestro-discípulo, ¿no?,
pues se ha ido construyendo una formación reglada, una formación profesional reglada, reconocida por el Estado francés, de salinero. Entonces, uno puede sacarse el título de salinero, en Francia, al menos. Te piden, bueno, no es que sean estos unos requisitos formales, pero sí te dicen, bueno, ojo, que esto es un trabajo físico, que vas a estar al aire libre, por lo tanto, pues una buena condición física la vas a necesitar, porque tienes que moverte, tienes que manipular herramientas, manipular el barro, abrir, cerrar con puertas, este tipo de cosas. Te tiene que gustar estar al aire libre porque te va a llover, te va a hacer viento, te va a caer el sol encima, en fin, son condiciones que no a todo el mundo tiene por qué apetecerle, ¿no? Piden, pues eso, que tengas un mínimo interés en cuestiones mecánicas mínimas, porque no hay maquinaria aquí. El patrimonio mueble serían las herramientas, prácticamente esto que ven ustedes ahí, las herramientas que llevan en la mano, que son fundamentales, eso sí, para poder realizar el trabajo. Y, bueno, obviamente les van a pedir también unos mínimos conocimientos de gestión, porque ellos van a ser gestores de su salina. Ellos van a tener que vender esa sal, no solo producirla, sino además venderla y, bueno, hacer todo el papeleo que supone un producto alimentario que ya se pueden imaginar cuál es. Así que las autoridades regionales, bueno, en acuerdo con las autoridades regionales, establecieron lo que llaman el brevet, ¿no? El certificado profesional responsable de empresa agrícola, orientación salicultura. Me gusta esa frase en francés porque aquí en España hablamos mucho de salinicultura, en español, hablamos de la cultura de las salinas, pero a mí la salicultura es también la cultura de la sal, es algo un poquito más amplio, ¿no? No se trata solo bueno, estoy haciendo una mala traducción porque eso simplemente significa cultivo de sal, dicho en francés, ¿no? Pero me gusta aprovechar para hablar que la sal es mucho más que solo producción, que es una historia, una tradición, un conocimiento, bueno, unas leyendas, unos mitos, una simbología que va mucho más allá del montoncito de sal que tenemos en el salero o que usamos en casa, en la cocina, ¿no? Bueno, pues este certificado tiene todas unas características formales como cualquier otro certificado similar. Es una formación profesional, por lo tanto, muy basada en la práctica. La formación dura aproximadamente 1 año. Y tienen, creo que son 3 meses o algo así, un poquito menos, 2 meses y pico de prácticas. Las prácticas las realizan en un espacio de otro salinero y están bajo su tutela, están bajo la tutela de un salinero profesional con experiencia que tenga interés en formar a compañeros y que hace un poco de tutor, mentor, maestro, como lo queramos llamar, durante esas semanas. Lo interesante de esta formación es que el número de plazas depende de las salinas vacantes o de las unidades de producción vacantes que haya en ese momento. Es decir, esto cada vez se complica más, claro, porque se van instalando nuevos salineros y cada vez hay menos espacios, ¿no? Hay que esperar a que se jubile uno o abrir uno nuevo o pues, alguna transferencia, ¿no? Un traspaso de unidad de producción. Pero lo que quieren garantizar es que el que se forma luego pueda trabajar. O sea, no es, bueno, viva la Virgen, aquí que venga todo el mundo a formarse y luego si no haces nada con ello, pues mala suerte, ¿no? Porque al final es una inversión que hace el Estado también. Hay algunas excepciones y es si un alumno dice que se va a apuntar a este curso pero que quiere trabajar en otro lugar, que ya tiene garantizado otro lugar. Yo entrevisté, por ejemplo, a un alumno que iba a ser salinero en Canarias, en una salina en Canarias. Nada que ver con la producción de sal en el Atlántico más septentrional, pero bueno, a este pues, le permitieron hacer la formación sabiendo que luego tenía un sitio en Canarias, ¿no? Luego hay salineros que se forman aquí para ir a otras salinas en Francia o, bueno, por otras razones. Ahí se les hace esa excepción, se les permite hacer la formación, pero tienen que tener un lugar donde vayan a trabajar. La formación tiene esa vocación de, bueno, es que tiene que ser práctico, tienes que poder luego empezar a ser salinero. No tiene sentido hacer esto si luego, como afición, digamos, ¿no? Para coleccionar títulos. Bueno, las funciones que se espera de un trabajador salinero una vez que hace la formación es todo esto que hay aquí, no lo voy a leer, pero es bueno, monitorizar niveles de agua, el viaje de la salmuera por las distintas balsas hasta llegar a la cristalización,
mantenimiento, reparación de instalaciones, pero luego también cuestiones como la venta, el marketing, la gestión del papeleo, los pedidos, ¿no? Como pone allí. Bueno, hay una parte administrativa bastante farragosa, como suele ser con cualquier producto alimentario, que ellos también tienen que dominar. Y ya para terminar, bueno, vemos aquí a una imagen de un salinero ayudando a otro. Tienen una asociación que da formación en otros países. Es una asociación sin ánimo de lucro que viaja por África, sobre todo, a ayudar a salineros tradicionales en estos países. Hay también un orgullo de salinero. Estoy viendo que me queda un minutejo, o sea que voy a terminar rápido. Hay un orgullo de salinero. No se dedican ellos al turismo, eso lo hacen otras instituciones, por lo tanto se da mucha formación e información a los visitantes de que respeten el trabajo del salinero. Ese orgullo se trasluce en las etiquetas, ¿no? Todos los sellos que hay de alimentos bueno, de denominación de origen y alimento hecho a mano, este tipo de cosas. Y ya para terminar, quería enseñar otras actividades que hay de formación en otros países, como Filipinas, España, Etiopía, pero que están a años luz todavía. Son talleres, son documentos divulgativos, talleres de pocas horas que no tienen nada que ver con lo que ofrecen en Gegande, ¿no? Hay proyectos europeos que han dedicado fondos a esto, pero son proyectos que se han dedicado sobre todo a patrimonio y turismo, no tanto a formación de salineros. Quizá el último, Medarchal, un poquito, si alguien tiene interés puede tratar de ubicarlo en Internet y descargarse los documentos. Y finalmente, pues nada, dar las gracias por su atención. Perdón por las prisas del último momento, pero cuando he visto el timer he dicho, no puedo pasarme yo, ¿no? Estaría feo. Bueno, gracias. Bueno, pues sin solución de continuidad paso entonces a presentar a la siguiente ponente o la siguiente comunicación, que se titula La reactivación de la producción minera durante el franquismo, el despliegue de los lavaderos en la provincia de Almería. Lo presenta Lola Haro, de la Universidad de Almería. Buenos días. Esta comunicación la traemos desde la Universidad de Almería. En mi caso he venido yo a presentarla, Lola Haro, pero también formó parte de ella el profesor Sánchez Pico. El tema que traemos es la reactivación de la producción minera de plomo durante el franquismo y, en concreto, traemos un estudio que todavía estamos profundizando en él sobre los lavaderos de flotación en la provincia de Almería. A modo de contexto y de ver por qué traemos esta comunicación, simplemente decir muy rápidamente que desde finales del siglo XIX y principios del XX la importancia del plomo en la minería española fue muy importante, pese a las crisis que sufrió en este momento, y que ya desde entonces, dado que nuestra comunicación se va a centrar, el grueso de la aportación, en cuestiones medioambientales y el impacto social de las mismas, pues desde entonces, desde el siglo XIX, esos primeros momentos de etapa industrial de explotación del plomo, ya se habían detectado impactos medioambientales. Ahora bien, conforme avanza el siglo XX, ya avanzamos, tenemos innovaciones tecnológicas entre las que se incluye el tema de los lavaderos de flotación. Era una tecnología que se conocía desde finales del siglo XIX, que a principios del siglo XX en Estados Unidos empieza a tener las primeras patentes y que poquito a poco va llegando a España, se va extendiendo y poco a poco se va extendiendo también el desarrollo de estos lavaderos y de esta nueva tecnología. Y la peculiaridad que presenta es que esta tecnología de lavaderos de flotación facilitaba que escombreras que en el pasado habían sido ya desechadas y de las que se pensaba que no se podía obtener todavía más mineral, con esta nueva tecnología se podía volver a poner la mirada en ellas y considerarlas como un recurso del que obtener todavía más plomo. Es por ello que la contribución que queremos hacer con esta comunicación es contribuir a ese conocimiento de la minería en los años centrales del siglo XX en el sureste. Nosotros nos centramos en la provincia de Almería, que vino auspiciada precisamente por esas políticas autárquicas de los años 40 y que ponían tanto el foco en
en este tipo de aspectos de obtener los propios recursos del país. Nos centramos en localizar los distintos lavaderos de flotación que hubo, hablar un poquito a nivel empresarial qué empresas aparecen en la provincia de Almería en este momento para explotar dichos recursos, y lo hacemos después prestando especial atención a las consecuencias sociales que tuvieron y problemas de contaminación que generaron el desarrollo de estas actividades. Simplemente por ubicar, nosotros estamos en el sureste peninsular y, bueno, en el mapa simplemente nos vamos a encontrar en la parte de levante de la provincia, en la zona de Sierra Almagrera, una zona que durante el siglo XIX había registrado una intensa actividad minera. Después vamos a tener otro núcleo de unas 3 explotaciones de este sentido en este macizo de la Sierra de Gádor, y finalmente encontramos una cuarta, en la zona de Sierra La Milla. La primera de ellas, de la empresa Masa, Cuevas de Almanzora, empieza a llegar hasta el 48, operan solo durante unos 10 años. En el año 59 ya prácticamente están cerrando e intentando aprovechar y vender lo que se pudiera vender a otras empresas mineras. Y era un proyecto que nace bastante ambicioso, pero que luego se va a topar con distintas dificultades a lo largo del desarrollo del proyecto, que va a hacer que pierda fuelle. A modo curioso, se registra que en este momento la zona en la que está este asentamiento era una zona de fuerte inmigración, por lo tanto se vieron obligados a traer gente, a traer trabajadores de fuera, se vieron obligados a construir un poblado para poder realizar las actividades que llevaron a cabo. Cuando en este momento Masa cierra sus instalaciones, en donde hemos dicho, en la zona de Sierra de Almagrera, se desplazan a la zona de Sierra de Gádor y allí siguen intentando aprovechar otras escombreras que tenían. Y aquí lo que vamos a encontrar es nuevamente ponen su lavadero, y este estuvo funcionando ya más hasta el año 1980. Sin embargo, lo que es el lavadero, el patrimonio mueble, se termina luego en los años 90 vendiendo como chatarra en este caso. El tercer caso, estamos también en Sierra de Gádor, y aquí vemos algunas imágenes, tenemos la compañía de los guindos. Aquí tenemos un largo proceso también de estas concesiones que se iban dando para investigar en los años 40, que mirando en los archivos va pasando de mano en mano hasta que termina llegando a esta compañía. Y bueno, aquí lo más curioso que hemos podido rescatar hasta el momento, porque todavía no hemos ido archivos fuera de la provincia de Almería en este sentido, pero sí hemos podido contar con el testimonio oral de algunos trabajadores. Por vinculación familiar yo conozco allí a gente y sí que hemos podido ver que nos cuenten de entrada un poco ellos cómo era su vida, su percepción allí, cómo era el trabajo. Hay una imagen muy espectacular de estas minas que justo es como si ustedes estuvieran ahora mismo por la carretera que da acceso al núcleo urbano. Y claro, son unas instalaciones las que quedan todavía allí, que son bastante llamativas y que a todo visitante que va allí a la localidad le llama la atención. Pero actualmente, pese a que tienen una figura se le otorgó una figura de protección de patrimonio inmueble, sin embargo, todavía no se ha ido más allá en este tipo de acciones. La siguiente, la cuarta, es Kotolaizque, la zona de Sierra La Milla. De esta tenemos muy poquita información, pero en la actualidad parece que hay cierto interés en intentar, en este sentido, recuperar algo e intentar hacer acciones en este sentido. Sabemos muy poquito. Básicamente lo que hemos encontrado es relacionado con el propio conflicto que hubo y que después les voy a contar. Y prácticamente es lo mismo que sabemos sobre cómo operó la empresa Leopoldo Bárcena en la zona de Sierra de Gádor. Bien, la aportación de la comunicación, la síntesis la tenemos por aquí, en este cuadro, que es resumir brevemente los distintos conflictos que hemos tenido a lo largo del funcionamiento de estas empresas. Sobre todo hemos visto que ha sido entre finales de los años 40 y principios de los años 60. Para el tema de minas de Almagrera, en su doble etapa, la de Sierra Almagrera y la de Sierra de Gádor, encontramos en Sierra Almagrera sí que hubo problemas relacionados con los vertidos que hacían a las ramblas, que hacían imposible que los vecinos pudieran servirse de esas aguas para su consumo.
hay quejas y al final la empresa termina teniendo que hacer un suministro diario de agua por vecino para que los vecinos pudieran desarrollar sus actividades diarias. En la etapa de cuando se van a la Sierra de Gádor, las quejas vienen en el sentido de que necesitan coger agua para las actividades mineras y, por tanto, privan al resto de vecinos de la zona de las actividades agrícolas que se llevaban a cabo. Y se produce una rotura de una de las balsas, pero en este sentido se detecta que es por unas lluvias torrenciales que hay en el 66 y que inevitablemente pues, esas lluvias torrenciales en un momento dado causan la rotura. 41 hectáreas afectadas y cuestiones que hasta el día de hoy se han seguido, hasta hace muy poquito, se siguen llevando a cabo labores de limpieza en la zona para poder preservar la zona sin este tipo de restos. Para el caso de Kotolaizque encontramos prácticamente lo mismo, quejas de los vecinos en relación a que se están realizando vertidos en las ramblas y que eso está perjudicando cultivos y ganado. Aquí hay una documentación muy curiosa en la que algunos de los responsables de la empresa llegan a decir que los vertidos que ellos están realizando en todo caso son buenos, a juzgar por la mucha vegetación que hay en los márgenes de las ramblas. Pero bueno, luego se hicieron analíticas del agua y se terminó detectando que obviamente que la empresa tenía que reparar unas balsas que se habían roto y que eran las causantes de esas filtraciones. Y el último de los casos, el de la zona de Almócita con la empresa de Leopoldo Bárcena, también aparecen esas quejas de los vecinos en relación a que se estaban produciendo salidas al río Andarax. Y el río Andarax, en este caso, también daba surtido de agua a determinados cauces, a determinadas cuestiones para riego, y esto generó también estos problemas. Y normalmente la solución siempre terminaba siendo por parte del Gobierno civil instar a la empresa a que hicieran las reparaciones oportunas para poder reactivar la actividad. Bueno, simplemente por enmarcar dentro de la discusión, pues este motor y esta convivencia siempre de la minería con dos vertientes de crecimiento económico, pero también como fuerte de conflictos ambientales, y ver cómo hemos visto esa disconformidad de la población local con ciertas actividades relacionadas con el sector, también se aparecen en este especie de estudio de 5 casos que hemos llevado a cabo. Y simplemente para concluir, hemos visto cómo efectivamente la gestión deficiente del agua, tanto en su uso como en las aguas excedentarias que se generan y los lodos, generaron quejas entre la comunidad de la zona. Y en definitiva, pues queríamos poner de manifiesto la necesidad de reconocer el patrimonio industrial, tanto la parte mueble como la inmueble, no solo como infraestructura, sino como un testimonio de las condiciones de vida, los desafíos y las adaptaciones sociales de un periodo que todavía está menos estudiado en la minería española, como son los años centrales del siglo XX, destacando la compleja relación entre innovación, desarrollo y sus implicaciones medioambientales. Y esto sería todo por mi parte. Ahora, vale, pues nada, vengo de una asociación, tanto ayer como hablábamos del tejido asociativo y de la sociedad civil, y bueno, vengo a presentaros lo que es la máquina de vapor Bolin en Villanueva de Ruimina. Villanueva de Ruimina es, a ver si consigo abrirlo. Aquí tenemos el título de la presentación, ¿vale? La máquina de vapor Bolin en Villanueva de Ruimina, un legado mueble para la memoria industrial y la educación patrimonial. Bueno, con esta ponencia o con esta presentación lo que intentamos es recuperar la máquina de vapor, la historia y la relevancia de nuestra máquina de vapor que fue instalada en 1922 en el Pozo 5 en Villanueva de Ruimina, en Minas de la Reunión. Y es uno de los escasos bienes muebles que quedan dentro de este conjunto histórico. Con ella, con este estudio, pues examinamos lo que es su función en el sistema de extracción del carbón, su especificidad mecánica, así como su valor simbólico y pedagógico, y también intentamos pues conectar lo que es el patrimonio tangible e intangible de Minas de la Reunión. Este es el Pozo 5, aquí tenemos la cabria y la sala de máquinas donde está instalada nuestra máquina Bolin.
Los testimonios de la actividad minera en Villanueva de Ruimina pues, constituyen un legado imprescindible para comprender lo que es la historia de nuestro municipio, así como el proceso de industrialización de la Sierra Norte sevillana y del desarrollo del ferrocarril en España. Porque Minas de la Reunión, que está en Villanueva de Ruimina, bueno, se extrae carbón desde el año 1618, en el siglo XVIII pasa por distintas manos y es a partir de la mitad del siglo XIX y el siglo XX cuando existe una relación muy estrecha con el ferrocarril, porque van a ser explotadas desde 1876 hasta 1940 por la compañía ferroviaria MZA. En este periodo condiciona incluso y posibilita el trazado de la línea férrea Sevilla-Mérida y a partir de 1941, con su nacionalización y hasta su cierre en 1972, serán explotadas por Renfe. En el año, aquí quería, a ver si lo consigo, me voy para atrás, porque esto es un vídeo, pero como no va el ratón, pues no sé cómo activarlo, la verdad. Bueno, nos quedaremos con la imagen, pero esto es un vídeo. En el vídeo pretendía presentaros y que visualizarais lo que es el conjunto histórico de Minas de la Reunión, que es declarado BIC con la categoría de conjunto histórico en el año 2002. ¿Vale? Ay, que no consigo activar el vídeo, lo dejamos así. Bueno, este conjunto histórico se configura como consecuencia de las diferentes fases de explotación mediante un sistema de ocupación disperso. Y la apertura de los distintos pozos pues, iba dotando de infraestructura y además iba posibilitando la creación de los distintos barrios para dar solución a los problemas de habitabilidad, tanto de obreros como de los cargos medios y de los directivos. Nos encontramos que en la declaración del conjunto histórico se hace un detalle muy minucioso de lo que es el conjunto arquitectónico y de todos sus inmuebles que están enmarcados en el historicismo. Pero, sin embargo, se hace una breve mención a lo que son los bienes muebles que lo integran y pasando casi desapercibida. De hecho, la única referencia que hace a nuestra máquina Bolin es este párrafo que aparece dentro de la Declaración de Interés Cultural. Bueno, existe una relación muy importante entre lo que es revolución industrial, máquina de carbón, o sea, máquina de vapor y carbón. Y Gregorio González Azaola, que fue un animador de la Compañía del Guadalquivir que explotó las minas de la Reunión, en 1829 publica las casi infinitas posibilidades que ofrece el carbón de piedra, ¿no? La explotación del carbón, y dice, lo voy a leer textualmente: la gran palanca a la que tenemos que aplicar la mano si deseamos mover de un impulso todos los ramos principales de la industria es ese negro, feo, despreciado, pero preciosísimo mineral que llamamos organera o carbón de piedra. Él lo considera como el pan de la industria. Pues es el aumento de la demanda de carbón lo que exige que haya que profundizar cada vez más en las minas y esto genera el problema de las inundaciones en las galerías. Bueno, pues precisamente la búsqueda de soluciones al problema de las inundaciones de la galería lo que nos lleva a la creación de la máquina de vapor. Entonces, eso es muy importante para nosotros porque lo que intentamos es conectar la historia del desarrollo de nuestro pueblo con la importancia de la máquina de carbón y, por supuesto, el uso del carbón. La explotación minera en Villanueva del Río y Minas comienza en el año 1618, termina en el 1972 y tenemos que destacar el periodo de explotación por MZA, que va desde 1876 a 1940. Porque en este periodo, cuando esta compañía ferroviaria la dota de todos los medios técnicos y mecánicos más modernos. Aquí tenemos un ejemplo de una de las máquinas que estaban instaladas en nuestro Pozo 7 y desde su inicio, esto también la central eléctrica, y desde su inicio Minas de la Reunión es como un modelo que va a representar, que coge MZA como un modelo de representación modélica de dotación de infraestructura. En el año 1883, Minas de la Reunión representa a MZA en la exposición industrial de la minería celebrada en Madrid,
Esto está sacado de un periódico de la época y en la que dice, bueno, que exponemos dos máquinas, una de desagüe y otra de extracción proveniente de nuestras minas. Pero es que nuevamente en la exposición iberoamericana de 1929, Minas de la Reunión vuelve a representar a MZA y lo hace como un ejemplo de modernidad y eficiencia. Y bueno, ¿y por qué traemos aquí nuestra máquina Bolin, no? Bueno, pues la traemos porque es el único bien mueble que queda dentro del Pozo 5. Existen otros pequeños bienes muebles, pero el único que queda en el interior del Pozo 5 es nuestra máquina de vapor Bolin. Aquí tenemos, bueno, pues nos dice la Carta de Nisnitagil sobre el patrimonio industrial que el valor y la autenticidad de un sitio industrial pueden verse enormemente reducidos si se extrae la maquinaria o los componentes o si se destruyen los elementos secundarios que forman parte del conjunto de un sitio. Pues vuelvo a repetir, esta es el único bien mueble que ha quedado dentro de nuestro conjunto, dentro de nuestro pozo, porque todos han ido desapareciendo, pues como en todos lados estamos viendo, por el expolio, por la venta como chatarra o simplemente por el abandono que han sufrido. Este es nuestro Pozo 5, que empieza a funcionar desde en el año 1893 y entre 1898, y las primeras instalaciones son precisamente la cabria y la sala de máquinas. Ayer también hablábamos cómo las máquinas condicionaban la creación de los edificios, ¿no? Pues aquí lo tenemos. Y tenemos que entenderlo como un conjunto, porque la cabria es una estructura de hierro roblonada y sus poleas eran accionadas por la máquina Bolin. La cabria era lo que nos permitía la entrada y salida al pozo, tanto de los minerales, tenemos que hablar también de los animales, porque las mulas también bajaban y trabajaban en las minas, de los obreros y además posibilitaba la extracción del carbón. Aquí tenemos otra imagen de cómo la cabria, por esas hendiduras que vemos en el edificio, llegaban los cables que accionaban las poleas de la máquina Bolin. Esta es nuestra máquina Bolin, ¿vale? Entonces, a través de ella, bueno, pues tenemos que decir que fue instalada en el 1922, montada íntegramente en los talleres de Minas de la Reunión, contaba con una potencia de 600 caballos de vapor y estaba alimentada por las calderas de la marca Bacos Bolin. Y su instalación fue necesaria, sustituyó a la que estaba inicialmente puesta principalmente por un motivo, por un aumento de la profundidad del pozo, que pasamos de los 407 metros a los 516 en 1922. Teníamos 16 pisos de profundidad en Minas de la Reunión. Aquí vemos distintas imágenes de la máquina. Hemos de decir que apenas hemos encontrado información de ella y hemos tenido que recurrir a un señor, a Clemente, que aquí ayer hablabais de Pepe Toal, ¿no? Pues él es nuestro Pepe Toal, que nos ha dado información, nos ha explicado la máquina, cómo funciona e incluso ha hecho una maqueta funcional, que es una pena que no pueda activar aquí los vídeos, no sé por qué, porque traía la maqueta funcionando. Bueno, os podría contar las características técnicas de la máquina, de que tiene 2 cilindros de doble efecto con codos de cigüeñal de 90 grados, pero prefiero, como me queda poco tiempo, hablaros de la labor que estamos haciendo como asociación. Todos estos son imágenes de nuestra máquina, podéis ver las características un poco técnicas y la grandiosidad de ella. Llego a nuestra asociación, VRM 2020. La fundamos en el año 2020, que además hacía el centenario de la chimenea más grande que tenemos, que es de MZA 1920, y se fundó para dar a conocer, poner en valor y preservar el patrimonio histórico-cultural de Villanueva de Riumina, un pueblo de Sevilla enmarcado en una comarca agrícola, la Vega Alta, pero con un pasado minero industrial. Bueno, no puedo activar los vídeos, pero es lo mismo. Bueno, a través de la historia de la máquina de vapor, de su importancia en la revolución industrial y la necesidad del carbón como fuente de energía, pretendemos no solo dar a conocer la historia de la localidad, sino poner en valor el rico patrimonio industrial que nos dejó la actividad minera y posibilitar un motor de desarrollo.
El nacimiento de Villanueva del Río y Mina como una ciudad industrial que se consolida a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, pues propicia unas condiciones de vida y de trabajo totalmente distintas a las de su entorno, porque está altamente proletarizada y desligada del campo. Para que entendáis esta diapositiva, aquí reflejamos todos los bienes que están recogidos dentro del conjunto histórico y que lo hicimos con un trabajo, con una actividad con el colegio, donde los niños tuvieron que identificar los bienes a través de estas fichas que hicimos desde la misma asociación y a través de ellas pues conocer un poco también lo que era la historia de nuestro municipio y el trabajo que estuvieron desarrollando sus abuelos, sus padres, porque claro, bueno, sus padres no, sus abuelos y sus bisabuelos, porque ya vamos alejándonos, ¿no?, en el tiempo. El recoger, bueno, la máquina Bolin, pues para nosotros tiene un valor simbólico y es el testimonio de una época de esplendor industrial y nos permite conectar el patrimonio mueble e intangible. Aquí, que hemos estado hablando también de la necesidad de recuperar los testimonios, os tenéis el enlace para ver Pozos de Memoria. Pozos de Memoria es un documental que hemos hecho a través de la entrevista de 5 mineros. Ellos nos cuentan sus experiencias, sus trabajos en las minas, las relaciones con las máquinas y, bueno, la verdad que os invito a que lo veáis porque es un testimonio bueno, imprescindible, ¿no?, para recoger lo que es el legado minero industrial en Villanueva del Río y Mina. Nos presentamos aquí como una asociación consciente de las limitaciones que tenemos, porque no nos dedicamos al mundo académico, es la primera vez que asistimos a un congreso, que representamos a nuestro pueblo. Y bueno, esto es una foto de la maqueta. No puedo activar este vídeo, aquí la ibais a ver funcionando. Y bueno, pues eso, consciente de las limitaciones que tenemos, por un lado, pues para nutrirnos del conocimiento, que aquí en el Congreso y nos habéis ayudado bastante porque habéis lanzado ideas, experiencias que compartimos, la problemática. Y por otro lado, también para dar a conocer y sacar del anonimato nuestra máquina Bolin y despertar el interés, os decimos que está ahí, que necesitamos que todas las miradas se dirijan porque, por desgracia, la administración local o no quiere mirar o no, bueno, hay siempre escasez de recursos. No me voy a meter en otros berenjenales, pero bueno, para nosotros es muy importante ver cómo existen otras máquinas Bolin que se están poniendo en valor, que están siendo musealizadas y que se exponen y que a través de ellas, bueno, encontramos una muy similar a la nuestra, incluso también en la fecha que fue de 1926 en el Instituto Termotécnico de Lovaina, encontramos otra de 1927 en Estambul, pero la de Lovaina desde el primer momento se ha convertido en un laboratorio educativo. Entonces, para nosotros observar cómo en otros lugares estas máquinas pues, se musealizan, se ponen en valor y a través de ellas pues, se crea incluso, se fomenta un conocimiento científico-técnico, es un punto de apoyo para nuestra asociación. Luego, consideramos esencial que nuestra máquina Bolin pues, se integre dentro de lo que son los inventarios oficiales de patrimonio, porque no está registrada, ¿vale? Y la máquina de extracción Bolin pues, nos ayuda a comprender nuestro pasado, a conocer la historia de la industrialización en Andalucía y más particularmente de la Sierra Norte y de la minería de Sevilla. Y esto vemos que es una visión necesaria a la vez que es reivindicativa cuando existe una visión generalizada de una comarca agropecuaria y un peso agrícola. Vale, pues nada, la máquina de vapor Bolin pues la tenemos aquí como un recurso educativo y me están diciendo que ya tengo que terminar. Espero haber captado vuestra atención y bueno, y esta es la última diapositiva en la que, por favor, venid a conocernos. Ya está. Sí, termino. Muchas gracias. Bueno, gracias también al esfuerzo de las asociaciones, que yo creo que aquí a veces se nos sube el champán a la cabeza con las universidades y tal, y creo que son las asociaciones las que hacen sobre todo el trabajo a pie de obra, que está muy bien, enhorabuena. Bueno, tenemos ahora creo que 15 minutos para que empiece la ponencia marco siguiente, que será a las 11:30, si no me equivoco, en la sala Tren, así que yo diría que eso, al café y luego continúa mi compañera Pilar Biel moderando la mesa.